Sale. Entonces estábamos revisando ya eh, estos criterios de convergencia. ¿Qué criterios de convergencia tenemos hasta este momento? Pues dentro de los criterios de convergencia para series, entonces tenemos criterios. Ay, perdón. Entonces, a ver. Entonces tenemos criterios de convergencia para series, ¿no? Ay. Criterios de convergencia para series. No sé qué le pasa a mi computadora que está realmente lenta. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios de convergencia que tenemos hasta el momento? Tenemos, por ejemplo, el criterio de la razón o también conocido como criterio de D'Alembert, ¿no? Que básicamente lo que te pide es, si tú tienes esta serie, calcula el límite cuando n tiende a infinito del cociente del término n más unésimo entre el término enésimo, ¿no? Y bueno, aquí es fijarte si este es menor que uno, si este es mayor que uno o es infinito, o si es igual a uno. Si es igual a uno, el tema está en que descartes el criterio porque pues no te da información, ¿no? Si el límite cuando n tiende a infinito de esta razón es menor que uno, puedes asegurar la convergencia de la serie, ¿no? Y si L es igual a uno, pues lamentablemente no vas a tener información porque al final del día vas a tener series donde el límite tiende a uno y la serie diverge y cuando tienes una serie que converge, por ejemplo, la serie generada por la sucesión uno entre n al cuadrado, esa es una serie que converge, y entonces de alguna manera, pues cuando calculas el límite de la razón te da uno y sin embargo, bueno, la serie converge. Entonces tienes ejemplos de series divergentes en donde este límite da uno y también tienes ejemplos de series convergentes donde este límite da uno, ¿no? Entonces tienes que cambiar de método. Un criterio muy parecido es el criterio de la raíz, ¿no? En el caso de la raíz, lo que tú estás pensando es en la raíz enésima del término enésimo y sucede lo mismo, ¿no? O sea, si tú tienes algo que te da menor que uno, pues la serie converge. Si es algo que es mayor que uno, te da infinito, la serie diverge. Y de la misma manera, si te da uno, el criterio de la raíz, pues no te da información, ¿no? Otro criterio que también resulta ser muy importante es el criterio de la integral, ¿no? Y bueno, pues el criterio de la integral en realidad lo que te está pidiendo es una función que esté definida aquí, que tome valores en los reales. Los reales, bueno, lo empezamos trabajando en los reales positivos. Necesitas que esta función sea acotada, que sea una función decreciente y que el límite cuando x tiende a infinito, ese es un criterio, bueno, no un criterio, una hipótesis muy importante. Necesitas que el límite cuando x tiende a infinito de f de x propiamente te dé cero, que es como justamente esta condición de necesidad para que eventualmente la serie converge. Entonces, necesitas esas condiciones, o sea, que sea también una función decreciente, que sea una función decreciente, acotada, ¿no? Y que además cumpla con esta hipótesis, que es muy importante. Y entonces tienes
calculado que si, digamos, eh, esta integral impropia converge, entonces la serie generada por esta función converge y viceversa, ¿no? O sea, vas a tener una propiedad bastante interesante, un criterio bastante interesante, ¿no? Ahora, ojo, es muy importante destacar que si, digamos, esta integral impropia converge, el valor numérico al que esta integral impropia converge no es el valor numérico como tal de la serie, ¿no? Entonces, bueno, ese es algo que hay que tener por ahí en mente, ¿no? Y de hecho, una consecuencia bastante importante que vamos a tener de todo esto es que esta serie que tenemos acá, si esta condición ya se cumple, de alguna manera lo que podemos decir es que al considerar la serie, este valor lo podemos calcular como la integral, eh, bueno, más bien, no esta serie, sino la suma parcial, vamos a ponerle aquí suma parcial. La suma parcial la podemos calcular en términos de esta integral, la integral de 1 hasta n, más, digamos, el valor de convergencia, más algo que es O grande de Fn. ¿Sale? Eso es una conclusión bastante interesante que podemos sacar, digamos, de este criterio de la integral. Y justo, o sea, hay algo muy importante que se puede obtener de aquí, que es el cálculo de la constante de Euler, ¿no? Vimos en la sesión sabatina que justamente hay una constante que se puede calcular a partir de el límite cuando n tiende a infinito, o sea, una consecuencia de este resultado que escribí del lado derecho, es que a partir de la suma de los primeros n términos de la suma parcial de la serie armónica y restándole el logaritmo de n, obtenemos una constante que le llamamos constante de Euler, ¿no? Eh, esto es bastante interesante porque pues lo que nos está diciendo es que la serie armónica, si bien es una serie divergente, tiene una convergencia muy parecida al logaritmo natural, ¿no? Al logaritmo natural de n. Entonces eso está bastante interesante, ¿no? Y justamente a partir de aquí, pues tenemos otro criterio que puede ser relevante, que lo llamamos como el criterio de Leibniz, ¿no? El criterio de Leibniz es un criterio que aplica para series alternantes, ¿no? O sea, para series que tienen un comportamiento más o menos de este estilo, ¿no? O sea, donde tienes un término positivo, un término negativo. O sea, estos criterios que desarrollamos, hablando propiamente del criterio de la raíz, del criterio de, de la, de la razón, del criterio de la integral, los desarrollamos para series de términos positivos, ¿no? Y de repente, pues como que una pregunta que surgía era, bueno, ¿y qué pasa cuando consideramos series que tienen términos alternantes, ¿no? Por ejemplo, uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Pues justamente lo que vamos a estar considerando es este criterio de Leibniz, ¿no? El criterio de Leibniz básicamente lo que te está diciendo es que te fijes en el término AN y si el término AN
tiende a cero en una serie alternante, o sea, basta con que cumplas con ciertas hipótesis, ¿no? Una primera hipótesis es que esta sucesión, ¿sí? Esta sucesión sea decreciente, ¿no? Y bueno, estos términos pues sean positivos, ¿no? O sea, estás alternando, ¿no? Estás teniendo series, elementos positivos, elementos negativos, elementos positivos, o sea, un positivo, un negativo, un positivo, un negativo. Entonces, bueno, considérate como que los valores absolutos y fíjate en la sucesión de los valores absolutos, ¿no? Si esa sucesión es una sucesión decreciente, entonces, eh, y además tienes la propiedad de que el límite cuando n tiende a infinito, cuando n tiende a infinito de a n es cero, entonces puedes asegurar que esta serie alternante converge, ¿no? Y un ejemplo, vuelvo al tema de esta serie armónica, un ejemplo bastante interesante eh, es justamente la serie alternante de la forma -1 a la n -1, -1 a la n -1 sobre n, ¿no? Tomando n corriendo desde 1 hasta infinito. ¿Sale? Esta serie tiene la propiedad de que es una serie convergente y de hecho se puede demostrar que es una serie que converge al logaritmo de 2, ¿no? Ahora, ojo, aquí dentro de los criterios de convergencia de series, tenemos un tema, ¿no? ¿Cuál es el tema? Que puede darse el caso que la serie alternante como tal converja, pero cuando tú consideres los valores absolutos, al considerar los valores absolutos, pues esa serie no converge, ¿no? Y cuando eso pasa, pues se dice que la serie es condicionalmente convergente. Cuando sucede, o sea, si tú ya tienes una serie alternante y te fijas en la serie de valores absolutos, vas a hablar de algo que se llama convergencia absoluta, ¿sale? Convergencia absoluta. O serie absolutamente convergente. ¿Qué es eso? Pues cuando esta serie converge, ¿sale? Si esta serie converge, se dice que la serie es absolutamente convergente. Y si una serie es absolutamente convergente, entonces la serie es convergente. ¿Sale? Entonces, pues esos son como criterios. Otro criterio, hay un criterio que aquí olvidé mencionar, que lo trabajamos y de hecho es uno de los primeros criterios que tenemos, que es el criterio MyMin, ¿no? El criterio mayorante-minorante para series de términos positivos. Ojo, aquí tenemos que considerar series de términos positivos. El criterio MyMin te dice, bueno, si tú encuentras una serie que está por encima de la que tenemos escrita, la serie de las AINs, si tú encuentras una serie que está por encima de ella que converge, entonces la serie que está abajo converge. Y si tú encuentras una serie que está por debajo, que diverge, entonces la serie que está por arriba diverge. O sea, es el criterio mayorante-minorante, ¿no? Entonces, esos son los criterios básicos que tenemos de convergencia. Eh, y bueno, pues con estos criterios básicamente puedes trabajar
las series. Hay muchos más criterios, está el criterio de Rabi, está el criterio de Dirichlet, está el criterio de Abel. Incluso el criterio de Dirichlet y el criterio de Abel se los puse como ejercicio en la tarea. Básicamente lo que está buscando analizar tanto el criterio de Dirichlet como el criterio de Abel es series de este tipo. O sea, donde tú multiplicas una sucesión AN por una sucesión BN, ¿no? El criterio, más o menos lo que te dicen los criterios de Abel y de Dirichlet, es analizar las propiedades que tienen como tal las sucesiones AN y BN. Por ejemplo, trata de ver si, por ejemplo, la serie BN, no la serie, más bien, la sucesión BN, cuando n tiene infinito, tiende a cero. Y, por ejemplo, la sucesión de sumas parciales generada por la sucesión AN sea una sucesión acotada. O sea, ¿qué es lo que te dice básicamente? Fíjate en este objeto y fíjate en este objeto, ¿sí? Si esta, por ejemplo, es una sucesión acotada, estás hablando, ojo, de la sucesión de sumas parciales, ¿sale? Estás hablando de la sucesión de sumas parciales. Si la sucesión de sumas parciales generada por la sucesión AN es una sucesión acotada y la sucesión BN tiende a cero, entonces lo que puedes asegurar es la convergencia de la serie AN por BN. Eso, bueno, pues se conoce como criterio de Dirichlet, ¿sale? Y el criterio de Abel es muy, muy parecido. De hecho, estoy buscando ahorita la tarea para indicarles cuáles son los ejercicios que propiamente hablan de estos criterios. Déjenme ver. Aquí está. Entonces, de hecho, es el ejercicio 5, ¿no? Entonces dice, tienes dos sucesiones, tales que, de hecho, una serie es convergente y la sucesión Bn es decreciente y positiva. Entonces, demostrar que la serie del producto es convergente. Entonces, este criterio que les acabo de enunciar, en donde tú tienes eh, esta condición, donde una de la sucesión de sumas parciales es acotada y la otra sucesión, cuando n tiene infinito, se va a cero, entonces se tiene que la serie converge, es lo que se conoce como criterio de Dirichlet. Y el criterio que tienen aquí, el criterio 5, es lo que se conoce como el criterio de Abel. ¿Sale? Entonces, propiamente, digamos, en la tarea les presenté otros criterios que, si bien son importantes, pues ya son como criterios más específicos y que se pueden sacar de alguna manera como consecuencia de los criterios básicos que tenemos acá, ¿no? Entonces, eh, trabájenlos, no le veo una complicación mayor. Si de repente pues ya no le sale, pues ya no, ya me dicen y los revisamos con mucho más detalle, ¿no? Bien, ahora, me gustaría platicarles sobre una aplicación propiamente de las series, ¿no? Bueno, hay varias aplicaciones de las series. Una primera cosa que nos viene a la mente o que puede de alguna manera aportar algo más de información es qué onda con el reacomodo. Por ejemplo, si tú tienes, vamos a pensar en una serie muy, muy boba, ¿no? Vamos a pensar en esta serie, -1 a la n-1.
Si uno observa esta serie genera la uno menos uno más uno menos uno más uno menos uno, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, fíjense en una cosa, ¿no? O sea, esta serie como tal sabemos que no es convergente. ¿Por qué? Porque s uno me da uno, s2 me da cero, s3 me da uno y así me sigo, ¿no? O sea, todos los impares van a ser uno, todos los pares van a ser cero. Entonces, la sucesión de sumas parciales va a estar dada por uno más menos uno a la n menos uno sobre 2, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando n es impar, pues eso te va a dar uno. Cuando n es par, pues eso te va a dar cero y esa sucesión no converge, ¿no? Ahora, yo les pregunto, vamos a pensar en una cosa relativamente boba, ¿no? Si yo te pongo, por ejemplo, uno menos 3 más 5 menos 7 menos 4, es una suma finita, yo puedo hacer, por ejemplo, uno menos 3, eso me va a dar menos 2, y menos 2 más menos 7 me da menos 9, y menos 9 más menos 4 me da menos 13, y si a eso le sumo 5 me va a dar 8. ¿Se fijaron lo que hice? O sea, lo que hice fue primero operar uno menos 3 y luego a eso le agregué menos 7 y menos 4 y luego acabé agregándole 5. O sea, como que hice algo que le vamos a llamar reordenación. Yo puedo hacer, por ejemplo, uno menos 3 me queda menos 2. Si a eso le sumo 5 me queda 3. Si a eso le resto 7 me queda menos 4. Y si a eso le resto menos 4 pues me da menos 8. Y me da el mismo resultado que si yo hubiera hecho lo que hice al principio, uno menos 3 y a eso restarle 7 y a eso restarle 4 y luego sumarle 5. O puedo hacer primero 5 menos 7 y luego restarle menos 4 y luego sumarle uno y luego restarle menos 3. Es decir, tenemos esta propiedad que tiene la suma de los números reales que nos dice que pues, la suma es completamente conmutativa. ¿Si estamos de acuerdo? O sea, yo puedo reacomodar una suma finita y pues la propiedad de conmutatividad me permite decir, pues no importa cómo conmute todo esto, pues siempre voy a tener el mismo resultado, ¿no? Creo que era 4 aquí, ¿no? Vamos a intentar con la suma de unos y menos unos, ¿no? ¿Qué te parece? Salvo, voy a ver qué onda con la suma de menos uno a la n menos uno. Entonces yo, por ejemplo, voy a dar un reacomodo, ¿no? Yo puedo hacer uno más uno y luego restarle uno. Y luego sumar uno más uno y luego restar uno. ¿Sí? O sea, de hecho, a ver, voy a quitar para no confundirlos, voy a quitar estos paréntesis, ¿no? ¿Sí? Voy a quitar estos paréntesis. Y luego a eso voy a sumar uno más uno y le voy a restar uno. ¿Sí se entiende lo que estoy haciendo? O sea, yo tengo la serie uno menos uno más uno menos uno más uno menos uno más uno menos uno más uno menos uno, etcétera. Pero entonces yo lo que estoy haciendo es reacomodando esta suma infinita, ¿sí? Y reacomodando esta suma infinita, pues pareciera que voy a obtener un resultado diferente, ¿no?
Porque, por ejemplo, si yo hago eso, hago uno más uno menos uno, o sea, me fijo y voy a tener, ese uno va a valer uno, ¿no? Vamos a ponerle ese uno gorro. Ese 2 gorro va a valer 2 y ese 3 gorro va a valer uno. ¿Sí estamos de acuerdo? Y luego ese 4 gorro, ¿qué va a valer? Pues va a valer 2, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hice uno más uno me quedó 2 y luego le resté uno me quedó uno y luego le sumé uno me queda 2. Luego ese 5 me va a quedar 3 y ese 6 me va a quedar 2. ¿Si se fijan lo que está sucediendo? O sea, como que estoy subiendo, o sea, ahora sí que dos pasitos para arriba y un pasito para atrás, ¿no? Dos pasitos para arriba y un pasito para atrás. Y alguien me puede decir, oye, pero pues esta serie que tú estás generando, pues no es la misma que la serie original, ¿no? Pues no, no es la misma porque lo que estamos haciendo es dando un reacomodo, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues reacomodar en el contexto del infinito puede no resultar ser una, digamos, no se respeta, digamos, la conmutatividad de la suma en el proceso al infinito, ¿no? O sea, si yo reacomodo, si yo reordeno la serie, puede ser que obtengas una serie completamente diferente y donde esa serie pues tenga otro valor, ¿no? Un valor completamente diferente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí está clara la idea? ¿Alguna pregunta dentro de todo esto? Entonces vamos a definirlo, ¿no? Vamos a definir este proceso. Eh, Ahorita en breve, si quieren, enuncio bien los criterios de Dirichlet y Abel para que los tengan en la mente, ¿va? Entonces, definición. Vamos a considerar una serie, ay, vamos a considerar una serie, vamos a ponerle desde que n es igual con uno hasta infinito, una serie, ¿va? Se dice que la serie desde que n es igual con uno hasta infinito de Bn es una reordenación es una reordenación de esta serie, ¿sí? Si cualquier término de la sucesión AN aparece en algún puesto. Ay, qué fea. Ustedes perdonen, pero mi máquina está muy mal. En algún puesto de la serie PN. A ver, ¿qué quiere decir esto? Regresemos al ejemplo, ¿no? Tú tienes aquí esta serie, ¿no? O sea, aquí tu sucesión generadora es esta, ¿no?
¿Sí estamos de acuerdo? Entonces yo aquí, en esta serie que estoy generando acá, o sea, estoy generando una serie que está dada por una reordenación, yo estoy diciendo, ah, mira, B1 quiero que sea A1, B2 quiero que sea A3, B3 quiero que sea A2. Y luego, ¿qué me sigo? Me sigo con B4, quiero que sea, ¿qué sería? A5, ¿no? Y luego B5, quiero que sea A7. Y luego finalmente B6, quiero que sea A4. ¿Sí se entiende? Entonces, por ejemplo, lo que estás diciendo es, de alguna manera, B3K, quiero que sea A2K, ¿no? Quiero que sea A2K, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, lo que estás diciendo es, eh, ¿qué sería? B3K menos uno, ¿sí? O sea, por ejemplo, para K igual a uno tienes B2. Para K igual a 2 tienes B5. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, ¿ahí qué tenemos? Pues de alguna manera tienes, ¿cuál sería? A3, o sea, tendrías 3, 7. ¿Cuál sería el siguiente? Sería 11, ¿no? O sea, porque aquí vas a considerar, vamos a hacer un caso más. O sea, B7, B7, ¿quién sería? O sea, tienes A1, A3, A5, A7, entonces tendrías que B7 sería A9, ¿no? B8 sería A11, ¿no? Y de hecho B8 es B3 por 3 menos uno, ¿no? O sea, B9 menos uno. Entonces es B8. Y entonces eso te daría A11. Entonces estamos de acuerdo que es la asociación A3, A7, A11 y el siguiente término tendría que ser A15. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, pues de alguna manera, ¿cómo genero esto, no? O sea, aquí lo que estaría diciendo es, bueno, eso es A2K y ahora los impares, o sea, aquí voy a tener B3K menos uno y B3K menos 2, ¿no? Y entonces aquí tengo que fijarme de alguna manera en los impares, ¿no? Entonces, si tú te fijas, aquí vas a tener 4K menos uno, ¿no? Por ejemplo, cuando K es igual a uno, tienes B2, 4 por uno me da 4 menos uno me da 3. Luego, cuando K es igual a 2, vas a tener B5 igual a 4 por 2 me da 8 menos uno me da 7. Cuando K es igual a 3, del lado izquierdo tienes B8 y 4 por 3 te da 12 menos uno te da 11, ¿no? Entonces ahí está. B3K menos uno lo puedes escribir como A4K menos uno. Y ahora, en el otro caso, sucede algo similar. Ahí lo que vas a tener es uno, 5, 9, etcétera, ¿no? Entonces suena a que aquí vas a considerar 4K menos 3, ¿no? Por ejemplo, cuando K es igual a uno, del lado izquierdo tienes 3 por uno me da 3, menos 2 me da uno, entonces tienes B1, y del lado derecho tienes 4 por uno te da 4, menos 3 te da uno, ¿no? Entonces B1 es igual a uno.
Cuando k es igual a 2, tienes 3 por 2 te da 6, menos 2 te da 4, o sea, B4. Y del lado derecho tienes 4 por 2 te da 8, menos 3 te da 5, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? O sea, lo que tú estás diciendo es, mira, pues esta regla que tenemos aquí, voy a borrar esta parte de acá, que por el momento no me sirve. Aquí está la regla de correspondencia donde me dice, bueno, pues de esta manera es que estoy considerando el reordenamiento, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces ahí ya estoy diciendo, el término A1 se corresponde con el término B1, el término A3 se corresponde con el término B2 y así sucesivamente. Entonces esto ya justifica de alguna manera que esto que estoy haciendo en este ejemplo es en efecto un reordenamiento de la serie original generada por la sucesión -1 a la n-1. Ahora, ¿qué onda con la convergencia? Bueno, en este caso, yo consideré una serie que ya de antemano sé que no converge. Ojo, aquí es muy importante decir, la serie no converge. No estoy diciendo que la serie diverge, ¿cierto? O sea, no es lo mismo. Entonces, básicamente, en esta definición que nosotros estamos planteando acá, de acuerdo a lo que acabo de hacer, formalizando, lo que tú estás diciendo es que el término BN sea igual a un término ASN. Obviamente aquí N en los naturales. Y lo que estás pidiendo es que esta función S, que va claramente de los naturales en los naturales, sea biyectiva. ¿Sí? O sea, no se vale que un término de la sucesión a n aparezca dos veces en el recorrido, digamos, de la sucesión Bn. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo una pregunta, maestro. Entonces, eso de Ah, que el orden de los sumandos no afecta a la suma, solamente es para cuando se tienen un número de sumandos finito. es correcto, exactamente. Exactamente, eso que acabas de decir resume toda esta discusión. En el caso de las series, cuando yo tengo una suma infinita de términos, no tengo la propiedad de conmutatividad. Puede darse el caso que la propiedad de conmutatividad no se dé, sobre todo en el caso de series alternantes. O sea, porque también de alguna manera tú puedes decir, bueno, si todos los términos son positivos y la serie era divergente, pues se puede demostrar fácilmente que si todos los términos eran positivos y los reordenaste, pues la serie sigue siendo divergente, eso no va a cambiar. De hecho, este, vamos a ver, tenemos un teorema que resuelve este problema, ¿no? El problema de la convergencia o divergencia de una serie, ¿no? Entonces, a ver, vamos a considerar las siguientes hipótesis. Ahí está. Tenemos el siguiente teorema. Si la serie esta serie, déjenme ya escribirlo así, o sea, se entiende que aquí n corren los naturales, ¿vale? Si esta serie converge absolutamente, si esta serie converge absolutamente, entonces eh, cualquier reordenación, ay,
cualquier reordenación converge absolutamente. Y de hecho, vamos a ponerle aquí, bueno, absolutamente. Pero vamos a decir, bueno, esto converge absolutamente, digamos, a S. Entonces, cualquier reordenación converge absolutamente a S. O sea, en el caso de la convergencia absoluta, eh, vamos a tener que cualquier reordenación que tú des también converge y converge absolutamente. En resumen, lo que estás diciendo es que para aquellas series que convergen absolutamente, se preserva la propiedad de conmutatividad, es decir, el orden de la suma no tiene la mayor importancia. ¿Vale? Entonces, bajo convergencia absoluta, no importa, si tú reordenas, no hay problema. La convergencia está asegurada y de hecho es la misma. ¿Sale? Ahora, ojo, ahorita vamos a ver un par de ejemplos. De hecho, en la tarea les pido que platiquen sobre reordenaciones. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos, o bueno, un ejemplo particularmente en donde tengo una serie que no cumple la hipótesis del teorema. ¿Cuál es esa hipótesis? Convergencia absoluta. Y cuando no tengo convergencia absoluta, puedo hacer una reordenación de tal manera que la serie converja a algo diferente al momento de reordenarla, o peor aún, diverja al momento de reordenarla. O sea, la reordenación genera series y esas series puede darse el caso que sea una serie este, convergente, que converja a un cierto valor o incluso que la serie se vuelva divergente. Es por eso que cuando tenemos series que convergen, digamos por el criterio de Leibniz, o sea, vamos a ver un ejemplo así súper rapidísimo, ¿no? Eh, Aquí con el criterio de Leibniz demostramos que esta serie, por ejemplo, la del -1 a la n-1 sobre n, es una serie convergente. El criterio de Leibniz te dice, esa serie es convergente. ¿Por qué? Porque la sucesión 1 entre n es una sucesión decreciente, cuando n tiende a infinito, eso se va a cero, entonces esta serie converge. Y de hecho demostramos que converge al logaritmo de 2. Pero, por ejemplo, cuando tú consideras el valor absoluto de los elementos de esta serie, pues te queda la serie armónica. Y nosotros sabemos que la serie armónica diverge. Entonces, esta serie propiamente que tenemos aquí es el primer ejemplo, el primer gran ejemplo de una serie que es condicionalmente convergente. Y ese condicionalmente sugiere que si tú la reordenas, probablemente tengas convergencia a valores completamente diferentes o incluso que tengas divergencia. Entonces vamos a jugar en un ratito con esta serie, pero vamos a demostrar primero este resultado, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a considerar? Vamos a ver, una primera cosa que tenemos así de manera inmediata es esta serie converge absolutamente y converge absolutamente, digamos, a S, ¿no? Entonces, sabemos que si la serie converge absolutamente, particularmente la serie converge a secas. Entonces, si yo considero, por ejemplo, la sucesión de sumas parciales, así, solita, entonces sabemos que esta sucesión
converge a S, ¿sale? Cuando n tiende a infinito. ¿Por qué? Porque por hipótesis yo sé que la serie converge absolutamente, ¿sale? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos dos observaciones muy importantes. Primera, por, bueno, lo voy a poner primero antes de los incisos. Por definición de convergencia, sabemos que para toda epsilon mayor que cero, hay un momento a partir del cual eh, suceden dos cosas. Uno, el valor absoluto de Sn menos S lo puedo poner por debajo de epsilon medios. Y dos, la diferencia, digamos, entre S, déjenme pienso, vamos a ponerle Sn, a ver, a ver, ¿qué quiero? Ajá, lo que quiero es como una propiedad de Cauchy. Entonces, a ver. Ah, claro. Si digamos, yo omito, ¿sí? Y de hecho, para este caso, le voy a quitar el valor absoluto. Ahorita van a ver por qué. Voy a omitir una cantidad finita de elementos, ¿no? A saber, n-1 elementos, ¿sí? Para esta serie, ¿sí? O sea, le voy a quitar una cantidad finita de elementos. Entonces, esto eventualmente va a ser menor que epsilon medios. Esto que estoy escribiendo aquí simplemente es la condición de Cauchy para convergencia absoluta, ¿sí? O sea, básicamente lo que estás diciendo es, bueno, pues tómate SM, o sea, aquí era paréntesis, parece que estoy poniendo valor absoluto. O sea, toma aquí SM menos SN, y esto es menor que epsilon medios, siempre y cuando M y N sean mayores que esta N grande. Esta es la condición de Cauchy, ¿no? Es la propiedad de sucesiones de Cauchy. Y bueno, pues lo que vas a hacer eventualmente cuando tú consideras, digamos, SM menos SN, esto te va a generar, bueno, aquí, ojo, le voy a poner un gorrito, ¿sí? ¿Qué es esto de gorrito? Cuando yo considero ese gorrito, lo que estoy considerando es la suma desde que k es igual con 1 hasta n de los valores absolutos de la sucesión acá, ¿sí? Entonces, cuando tú consideras esta diferencia, estás tomando esta suma, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta propiedad que estamos poniendo acá? Esto lo voy a encerrar en un recuadrito. ¿De dónde viene esta propiedad? Cuando tú haces tender m a infinito. Si tú haces tender m a infinito, pues justamente lo que vas a estar obteniendo es esta desigualdad que tienes en 2, ¿no? Entonces, esta desigualdad que aparece en el inciso 2 es la condición de Cauchy, ¿sale? Entonces, vamos a ver.
Ahora voy a hacer un trucazo. Tómate la suma parcial generada por la reordenación, ¿no? Bueno, vamos a tomar la reordenación, así completa. Es una reordenación. ¿Qué sucede? O sea, aquí tú estás reacomodando los términos de la serie a n, ¿sí? Entonces, fíjense lo que voy a decir. Si eso es una reordenación, entonces existe una m en los naturales, tal que qué, tal que el conjunto uno, 2, así hasta n, ese conjunto está contenido en S1, S2, así hasta SM. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Que la suma parcial AS1 más AS2 más AS3, así hasta ASM, contiene los términos A1, A2, así hasta AN, lo cual pues siempre se puede hacer para M suficientemente grande. A ver, esto es un poco confuso. Voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan de esta reordenación? Suponte que tú quieres considerar los elementos de la sucesión A1 hasta A1000, ¿sí? O sea, quieres los términos desde A1 hasta A1000. O sea, A1, A2, A3, A4, A5, así hasta A1000. Si tú te fijas aquí, por ejemplo, entre estos tres primeros aparece de A1 a A3. Si tú consideras estos seis, no vas a tener de A1 hasta A7, pero sí vas a tener desde A1 hasta A5. Si tú consideras, por ejemplo, los términos desde B1 hasta B9, no vas a llegar ni siquiera a A11, pero sí vas a llegar al menos hasta A9. ¿Sí se entiende? O sea, aquí si yo considero, por ejemplo, B9, pues va a aparecer A8, ¿no? Entonces, en el conteo va a aparecer A1, A2, A3, A4, A5. No, de hecho, A6, ¿verdad? Perdón. Aquí es A6. Va a ser A6, ¿no? Entonces, repito la idea. O sea, va a aparecer A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. O sea, a lo mejor ni siquiera vas a llegar a 9, pero en el conteo vas a llegar hasta A7. Entonces, en esta reordenación va a haber una M suficientemente grande en donde todos los términos desde A1 hasta A1000, contando de manera sucesiva, van a aparecer. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A ver, entonces, regresando a nuestra demostración, lo que esto quiere decir, vamos a ponerlo aquí, es que en la suma parcial que va desde que K es igual con 1 hasta M de A S K, aparecen A1, A2,
A3 hasta AN. Ojo, van a aparecer estos términos y otros tantos más, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí, en el caso de la reordenación esta, si yo quería contar, digamos, hasta, o que considerar una suma parcial en donde apareciera hasta A9, tendría que considerar la suma desde B1 hasta B12, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, en este conteo está A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Si yo quisiera que apareciera hasta A9, tendré que considerar B12, que sería A8, y aparece A9. ¿Quiénes aparecen de más? Pues aparecen A11, A13 y A15, ¿no? Esos son términos que aparecen adicionalmente, pero al menos va a aparecer desde el 1 hasta el A9. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? Entonces, para M suficientemente grande, puedo considerar una suma parcial dentro de la reordenación en donde van a aparecer estos términos. ¿Sí? ¿Hasta aquí está clarísimo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, sale. Entonces, vámonos, continuemos con la demostración. Entonces, ahora tómate Tn. ¿Y qué va a ser Tn? Pues bueno, esto va a denotar a la enésima suma parcial de la reordenación. Entonces, algo que podemos asegurar es que si esa n es más grande que m, Tn la puedo escribir como qué cosa, como A1 más A2, etcétera, hasta AN. ¿Por qué? Porque la n que estamos considerando es más grande que esa m suficientemente grande para que estos términos de la sucesión aparezcan. Y como estoy hablando de una suma de términos finitos, una suma finita, perdón, pues van a aparecer, puedo reacomodar, y aquí van a aparecer, voy a ponerlo así, suma de n menos n grande elementos de índices mayores que n. En nuestro ejemplo de hace rato, si yo quería que aparecieran de A1 hasta A9, entonces van a aparecer A1 más A2, así hasta A9, y el resto, ¿no? Que eran A11, A13 y A15. O sea, esos pues, a mí no me importan, pero pues ahí están, ¿no? ¿Sí estamos? Esta suma, para no estar escribiendo todo esto, vamos a ponerle A1, bueno, lo voy a escribir en notación sintética, que va a aparecer la suma, ay, qué fea suma. Bueno, la suma desde que k es igual con 1 hasta n de los AKs más, vamos a ponerle algo así que sea SN, ¿no? Esta S garigoleada corresponde a lo que tengo entre llaves. Entonces, ¿qué tenemos? El valor absoluto de Tn menos S, ¿qué es S? Recordemos, S es el valor al que la serie original converge.
Entonces yo quiero ver que esta reordenación eventualmente se parece a S, ¿no? Entonces, esta cosa, de hecho, esto que tengo acá lo voy a escribir como S, o esa es una S normal. Fíjate que en efecto, esta suma que tienes aquí se corresponde con las sumas parciales originales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es esto? Esto tú lo puedes escribir como valor absoluto de Sn menos S más esa suma rara que tenemos ahí. ¿Sale? Entonces, fíjate que aquí, en esta cosa, le estás quitando n grande elementos a tu suma de n pequeña elementos. Es decir, aquí en esta suma posiblemente aparezca a 11, a 25, a 38, a 40, pero por ejemplo no van a aparecer, o sea, si tu conteo fue desde A11, A15, A38, A40, no van a aparecer todos los términos desde A11 hasta A40. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? O sea, aquí va a aparecer, regresando a nuestro ejemplo, A11, A13 y A15. Pero en esta suma no va a aparecer ni A11 ni A12. Bueno, no va a aparecer A12, A14, A16, por ejemplo. ¿Sí se entiende lo que quiero decir? O sea, no van a aparecer todos esos términos y por lo tanto, esta suma, si yo considero los valores absolutos, va a ser menor o igual que la suma de los valores absolutos de A11 más A12 más A13 más A14 más A15 más A16. Porque aquí solamente va a aparecer A11, A13 y A15. Entonces, tomando eso como referencia, esto va a ser menor o igual que Sn menos S en valor absoluto más el valor absoluto de esta suma rara. Pero esta suma rara, entre aplicando la desigualdad del triángulo y lo que yo les decía, va a ser menor o igual, esto no lo voy a modificar, pero aquí voy a hacer que aparezcan todos los términos, no desde n grande, sino desde n más 1 hasta infinito de los valores absolutos. Repito, ¿por qué? Porque aquí en esto no están apareciendo todos los términos, digamos desde n más 1 grande hasta n chiquita, sino están apareciendo algunos, ¿no? O sea, posiblemente aquí apareció desde A1 hasta AN grande y luego aquí apareció AN más 7, AN más 9, o sea, AN grande, me refiero a N mayúscula más 7, AN mayúscula más 9, AN mayúscula más 35 y así hasta llegar a AN minúscula. No están apareciendo todos desde N más 1 hasta N minúscula. Entonces, bueno, pues como no están apareciendo todos, pues en particular esta parte va a ser más chica que esta. Pero ojo, tú me dijiste, bueno, si n, de hecho aquí le puedo poner un igual. Si n es mayor o igual que n grande, esta desigualdad se cumple, ¿ok? Entonces, este pedazo va a ser menor que epsilon medios. Y este pedazo dice aquí, bueno, si n es mayor o igual que n grande, entonces esta suma es menor que epsilon medios. Pues entonces aquí tengo epsilon medios. Y entonces, ¿qué acabo de demostrar? Acabo de demostrar que esta Tn converge a S, ¿sí?
converge a S. Ahora, ojo, fíjate, una observación, la convergencia absoluta de esta serie que tengo acá, de esta sucesión, ¿de dónde proviene? O sea, yo ya sé que si yo considero, por ejemplo, la suma de los valores absolutos de esta cosa, tomando desde que K es igual con 1 hasta, digamos, N, esta es menor que la suma desde que N es igual con 1 hasta quién sabe dónde, de aquí. ¿Sí se dan cuenta? De hecho, bueno, para que sea análogo, vamos a ponerle aquí K. Ustedes van a decir, oye, ¿y eso qué tiene que ver? Ah, pues resulta que por hipótesis esta serie es convergente. ¿Por qué? Porque la serie original es absolutamente convergente. Esta es una sucesión de sumas parciales de términos positivos y es una sucesión que está acotada. Tenemos un resultado que te dice, si tienes una serie de términos positivos donde la sucesión de sumas parciales es acotada, entonces la serie es convergente. Entonces, en particular, la serie de los valores absolutos es convergente y por lo tanto la serie generada por el reacomodo es convergente. De hecho, absolutamente convergente. Entonces, esto está súper potente. O sea, lo que estás diciendo es, mira, pues, si la serie de alternante es absolutamente convergente, no me importa si reordenas, lo que sea, esa reordenación es también absolutamente convergente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? ¿Segurísimos? Bueno, sale. Ok. Vamos a considerar lo siguiente. Ah, ¿Se acuerdan que yo les decía? Mira, pues esta serie, esta serie es condicionalmente convergente y converge al logaritmo de 2. ¿Qué fue lo que hice más o menos para demostrar esto? Me fijé, por ejemplo, en lo siguiente, ¿no? Tomé, por ejemplo, 1 y le resté un medio, ¿no? Y luego a eso le sumé un tercio y le resté un cuarto, ¿no? Y así me fui hasta llegar, digamos, a 1 sobre 2n menos 1 y le resté 1 sobre 2n, ¿no? Entonces, aquí que estoy considerando, lo que estoy considerando es S2n. Entonces, S2n lo puedo escribir como 1 más un medio más un tercio. Y alguien va a decir, oye, pero ahí no están apareciendo los pares. Esperen, tenemos esto, pero agregué todos los pares, ¿se fijaron? Pues entonces tengo que quitar los pares. Pero espérate, tengo que multiplicar por 2 esta suma. ¿Por qué?
porque los pares aparecen con menos, ¿se fijaron? O sea, tengo menos un medio, menos un cuarto, menos un sexto, etcétera, hasta menos uno entre dos n. Entonces, para que aquí aparezca la suma armónica hasta uno entre dos n, tengo que sumar y quitar los pares. Por eso es que acontece este 2. ¿Sí? Aquí, ojo, no es 4n, sino 2n, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Ah, pues esto lo puedes ver por este resultado de la integral impropia. Pues tengo aquí, si yo integro, por ejemplo, la función 1 entre x de 1 hasta n, me queda logaritmo de n, ¿verdad? Luego, logaritmo de n más constante de Euler más algo que es O grande de 1 entre n. Entonces, eso lo puedo escribir aquí. Entonces, esto me queda logaritmo de 2n más la constante de Euler más algo que es O grande de 1 entre n. Y a eso le voy a quitar dos veces o sea, de hecho aquí si tú te fijas, antes de continuar, si tú multiplicas 2 por cada uno de esos sumandos, te queda 1 más un medio, etcétera, hasta 1 sobre n, ¿no? Y entonces eso que te queda logaritmo de 2n más tu constante de Euler más tu O grande de 1 entre n, y a eso quítale el logaritmo de n más la constante de Euler más algo que es O grande de 1 entre n. La constante de Euler se cancela, es lo único que vamos a poder cancelar, y te queda logaritmo de 2n menos logaritmo de n más algo que es O grande de 1 entre n. Y eso, si te le quedas viendo fue un rato, es logaritmo de 2n sobre n más algo que es O grande de 1 entre n. Y bueno, pues esto es logaritmo de 2 más algo que es O grande de 1 entre n. Y cuando n tiende a infinito, eso que es O grande de 1 entre n, ¿qué significa que algo sea O grande de 1 entre n? Que esa sucesión está acotada por la sucesión 1 entre n. Cuando n tiende a infinito, esta sucesión se va a ir a cero y entonces esto va a tender al logaritmo de 2. Esa es básicamente la demostración de, pues propiamente de que esta serie, de hecho, pues converge condicionalmente al logaritmo de 2. ¿Y por qué digo condicionalmente? Bueno, pues vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a intentar, o sea, voy a seguir trabajando con esta serie. ¿Sale? Vamos a seguir trabajando con esa serie. Pero ahora lo que voy a hacer es, vamos a considerar, por ejemplo, voy a tomar 1 más un tercio y a eso le voy a restar un medio. ¿Sale? Luego voy a tomar un quinto y un séptimo y le voy a restar un cuarto. Estoy reordenando, ¿eh? Ojo, ¿por qué? Porque después de uno no sigue un tercio, sigue menos un medio.
Pero entonces estoy reordenando, estoy agarrando 1 más 1/3 y le estoy quitando 1/2. Luego 1/5 más 1/7 y le estoy quitando 1/4. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí tengo 1/2 menos 1 menos 1/2 más 1/3 menos 1/4 más 1/5. ¿Quién faltaría? Ah, pues pongo menos 1/6. Pero aquí tendría que poner 1/9 y 1/11. ¿Sí se entiende cómo estoy reordenando? Estoy tomando dos positivos y un negativo. Entonces, básicamente, así me estoy yendo y lo que estoy considerando es 1/2n-1 más 1/2n más 1 y a eso quítale 1/2n. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Lo que estás haciendo es la siguiente reordenación. Tienes 1 más 1/3 más 1/5, etcétera, hasta llegar a 1/2n más 1. Y a eso réstale 1/2, 1/4, así hasta 1/2n. ¿Qué quiere decir esto? Por cada dos positivos restas un negativo. O sea, agregas un negativo. Dos positivos, un negativo. Dos positivos, un negativo. Vamos a ver a qué converge esto. Pues esto es lo mismo que poner 1 más 1/2 más 1/3. A ver, déjenme pienso. No, 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 no. Espérenme tantito. Aquí. No, pues este me va a generar logaritmo de 2 otra vez. Perdón, perdón. No quiero algo tan sencillo. O sea, es que este me va a generar logaritmo de 2. A ver, esperen. Déjenme pienso un momento. Mm, mm, mm. A ver, a ver, a ver, a ver. Déjenme pienso. Vamos a considerar el siguiente rearreglo. 1 más 1/3 más 1/5 más 1/7. Voy a agarrar 4 positivos y le voy a quitar, le voy a poner un negativo. A ver, vamos a ver ahí qué pasa. Luego tengo 1/9, 1/11, 1/13 y 1/15. Y vamos a quitarle 1/4. Así me sigo hasta llegar, vamos a pensar, aquí tengo 1, o sea, o sea, ¿qué sucesión tengo aquí? Tengo 7, o sea, entonces aquí aparecería, nada más voy a hacer uno más, perdonen ustedes, 1/17, 1/19, 1/21 y 1/23, ¿no? Y quítale 1/6, ¿no? Entonces así sigues y aquí ¿qué sucesión generaste?
esta es la 8n-1, ¿no? O sea, vamos a ver, para n igual a 1 tienes 7, para n igual a 2 tienes 15, para n igual a 3 tienes 23, ¿no? Exacto. Entonces aquí tiene que ser 1 entre 8n-3, 1 entre 8n-5 y 1 entre 8n-7, ¿no? Para n igual a 1 tienes 1, para n igual a 2 tienes 9, para n igual a 3 tienes 17. Entonces ahí está, ¿no? Y aquí pues le estás quitando 1 entre 2n. ¿Sí se entendió? O sea, estoy generando una sucesión en los denominadores que es 7, 15, 23. El que seguiría sería 31. O sea, le sumas 8, ¿no? Entonces, te fijas cómo es la sucesión de los denominadores y te queda algo de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Esto está sumando 1 más un tercio, etcétera, hasta 1 entre 8n-1. Y a eso le estoy restando un medio, un cuarto, hasta 1 entre 2n. Esto es un arreglo diferente, ¿no? Porque claramente después de 1 no aparece un tercio. Y después de un tercio no aparece un quinto, ¿no? Estoy reordenando esta suma que tengo aquí. Entonces, completo, por ejemplo, esta suma a una armónica. Pero, ¿qué tuve que hacer para completar a una armónica? Pues agregar todos los pares, ¿no? Pero ojo, todos los pares hasta 1 entre 8n. Y todavía a eso le tengo que restar los pares que yo tenía aquí. Vamos a ver. Entonces, esto es, utilizando la constante de Euler, esto me queda logaritmo de 8n más constante de Euler más algo que es O grande de 1 entre n. Puedo factorizar un medio en la siguiente suma y me aparece 1, perdón, ojo, aquí no es hasta 2n, ¿verdad? Aquí nada, aquí, no, esto sí estaba bien. Puedo factorizar 1, un medio aquí, entonces me queda 1 más un medio más un tercio, y aquí me va a aparecer, para que me dé 8n necesito 4n. Y luego a eso le resto un medio de, antes del logaritmo, le voy a poner 1 más un medio, etcétera, hasta 1 entre n. Entonces, repito la idea. Sumé 4 positivos, resté, agregué un negativo. 4 positivos, agregué un negativo. Y así me fui. Entonces, me doy cuenta que para hacer eso, tengo que sumar hasta 1 entre 8n-1 y restar desde un medio hasta 1 entre 2n. Completo esto a una suma armónica a 1 entre 8n, y para hacer eso pues tengo que restar todos los pares hasta 1 entre 8n. Hecho eso, ¿qué tengo? Tengo logaritmo de 8n más tu constante de Euler más tu O grande de 1 entre n menos un medio de qué cosa?
tenemos logaritmo de 4n, porque corrió hasta 4n, más tu constante de Euler, más tu O grande de 1 entre n. Y luego a eso hay que restarle también logaritmo de n más tu constante de Euler más tu O grande de 1 entre n. Muy bien, tenemos eso. Ahora, esta constante de Euler se va a cancelar con estas constantes de Euler que tengo aquí, porque cada una de ellas va a multiplicar por un medio. Y entonces, ¿qué me aparece? Me aparece el logaritmo de 8n menos, vamos a ver, un medio. Bueno, de hecho el medio lo puedo factorizar. Un medio de ¿quién? De logaritmo de 4n más logaritmo de n, más algo que es O grande de 1 sobre n. Y cuando tú tienes la suma de logaritmos, pues eso se queda como un producto. Te queda logaritmo de 4n cuadrada, más algo que es O grande de 1 entre n. Este medio puede subir como exponente y te queda logaritmo de 8n menos logaritmo de la raíz cuadrada de 4n cuadrada. Como todo es positivo, la raíz de 4 te queda 2, la raíz de n cuadrada te queda n, más tu O grande de 1 sobre n. Y magia, esto te queda logaritmo de 8n sobre 2n más O grande de 1 entre n. Y bueno, pues esto es logaritmo de 4. Ándale, si vas. Y esto cuando n tiende a infinito, se va al logaritmo de 4. Entonces, ¿qué he hecho? He encontrado una reordenación que converge al logaritmo de 4. Ojo, esta serie que nosotros estamos generando aquí no es la misma que la serie original, es una reordenación, porque estás considerando sumar 4 y restar 1, sumar 4 y restar 1, sumar 4 y restar 1. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Yo puedo dar una reordenación de la serie alternante, de esta serie alternante, y dar una reordenación que, por ejemplo, me diera logaritmo de 3 o que me diera logaritmo de 5 o incluso una reordenación que diverja. ¿Y esto a qué se debe? Esto viola el teorema que demostramos al principio, o bueno, hace ratito. No. ¿Por qué? Porque una hipótesis que plantea ese resultado es que la serie tiene que ser absolutamente convergente. Y esta serie no es absolutamente convergente. O sea, de hecho, la serie generada por los valores absolutos es la serie armónica.
A manera de cierre de esta sesión, vamos a enunciar el siguiente criterio. O sea, les decía, tómate dos sucesiones, o sea, ya para enunciarlo bien, vuelvo a insistir, esto viene en su tarea, tales que esta serie, bueno, esta sucesión es acotada y esta sucesión es decreciente y tiende a cero. Entonces, esta serie converge. Este criterio, vuelvo a insistir, se conoce como criterio de Dirichlet. ¿Sale? Y el otro criterio que me gustaría que ustedes demostraran pide lo siguiente, o sea, lo que tú quieres es que esta serie converja y esta serie, bueno, esta de aquí, no serie, esta sucesión sea decreciente y digamos es de términos no negativos. Si eso pasa, si eso pasa, tú puedes asegurar que este producto o esta serie generada por el producto converge. Este criterio se conoce como criterio de Abel. Criterio de Abel. ¿Sale? Entonces, estos vienen como ejercicios en la tarea. De hecho, para demostrar el criterio de Abel vas a requerir del criterio de Dirichlet. ¿Sale? Bien.